Llegamos ahora, honestamente, a una parte tan emocionante de esta parábola, donde la Sulamita tiene la experiencia de entrar al palacio de Salomón. Ella le ha pedido, atráeme, y ha dicho, si él lo hace, ella y otras damas irían corriendo tras él. Y ahora miren el testimonio de la Sulamita en el versículo 4 del capítulo 1, la segunda parte. Ella dice, el rey me ha metido en sus cámaras. Piensen lo que eso significa para la Sulamita. El rey Salomón, él me ha metido en sus cámaras. Ahora recordemos que la heroína de esta parábola es esta Sulamita, una mujer del campo. Ella ha expresado esta petición tan dramática. Una chica del campo se atreve a decirle al gran rey Salomón, atráeme. Salomón la podría fácilmente menospreciar, ¿no es cierto? Como se imaginan hoy en día una chica campesina acercándose a un gran ídolo del mundo musical y le dice, enamórame. El hombre se reiría, ¿no es cierto? Pero la Sulamita se atreve a decir eso al rey Salomón. Y Salomón responde a su pedido. ¿En qué manera? Aunque parezca increíble, permitiéndole a esta Sulamita ingresar a sus recintos personales. Ahora, notemos aquí algunos detalles que tenemos que meditar un momento. En primer lugar, pregunto, ¿estaba Salomón bajo alguna obligación a responder al pedido de la mujer? En absoluto. Ella era una doncella del campo, era una súbdita de su reino, alguien que no tenía derecho alguno de exigir de Salomón lo que le estaba pidiendo. Ahora pensemos en nosotros, la iglesia, frente al Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Acaso nosotros tenemos algún derecho de pedirle esta clase de favor al Señor? Si por naturaleza somos pecadores, somos hechos del polvo de la tierra, somos absolutamente insignificantes delante de Dios, mientras que Cristo es el Santo de Israel, es el creador de los cielos y la tierra, es el Rey de reyes, Señor de señores, Él es eterno Dios. Sin embargo, aunque parezca insólito, este Dios omnipotente ha escuchado nuestro clamor, se ha acercado a nosotros con el fin de atraernos hacia Él y motivarnos a amarlo más. Hermanos, esa es la medida de esta palabra gracia, un amor que no merecemos. Pensemos en otro punto. Habiendo tomado la decisión de concederle a la Sulamita este pedido, era más que suficiente que Salomón, digamos, se pusiera de acuerdo con ella para encontrarse en algún lugar ahí en el camino o bajo la sombra de un árbol o por lo mucho a la entrada del palacio o aún quizá más atrevido un poco a la sala de audiencias. Eso habría sido más que suficiente para satisfacer el pedido de esta Sulamita, de estar cerca al rey.
porque ella quiere percibir el grato olor de sus perfumes. Ella quiere experimentar alguna manifestación más del amor de Salomón. En un sentido, cualquier lugar serviría. Sin embargo, miren el testimonio de esta sulamita. ¿Qué hizo Salomón? Le concedió a ella el increíble privilegio de ingresar a sus habitaciones privadas, su dormitorio, donde ella podría disfrutar el amor de Salomón en una forma íntima y prolongada. Aquí está esta frase, el rey me ha metido en sus cámaras. La palabra cámaras es la traducción de un término en hebreo que significa el cuarto interior de una casa. Equivale, como acabo de decir, a nuestro dormitorio. Por ejemplo, esta es la palabra que se usa para describir el cuarto al que José se retiró para llorar cuando le presentaron a su hermano Benjamín en Génesis 43, versículo 30. Es la palabra que se usa para ese cuarto, el dormitorio de Dalila, donde Sansón fue atrapado por los filisteos en Jueces 16, versículo 9. Hermanos, para la sulamita, ser admitida al dormitorio de Salomón fue una maravilla. Tenemos que tomar un momento para meditar en eso. No obstante, eso fue exactamente lo que Salomón hizo para que ella pueda experimentar lo que estaba anhelando del versículo 1 en adelante. Oh, si él me besara con besos de su boca. ¿Qué mejor lugar que el dormitorio? Quiero percibir esos suaves ungüentos. ¿Qué mejor lugar que su dormitorio? Si lo aplicamos esta parábola a la vida cristiana, podemos afirmar que Dios nos ha concedido un privilegio aún más grande todavía, porque a través de la muerte de su Hijo, Dios nos ha permitido ingresar, nos ha metido, no en un dormitorio, sino al lugar santísimo, como lo afirma el autor del libro de Hebreos. Escuchemos Hebreos 10, versículo 19 al 22. El autor dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, es el lugar donde nadie más podía entrar aparte del sumo sacerdote una vez al año por un rato nomás. Era el lugar donde Dios, el eterno Dios, moraba en toda su gloria. Y aquí el autor dice que el creyente, gracias a la obra de Cristo, tiene la libertad para entrar a ese lugar santísimo. Lo hace por la sangre de Cristo. Lo hace por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y tenemos un gran sumo sacerdote que también es rey como Salomón. Él está sobre la casa de Dios y Él nos introduce, Él nos mete al lugar santísimo. Con razón el autor de Hebreo dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero. El lugar santísimo no es otra cosa que la misma morada del Dios Altísimo. Es su templo, es su palacio celestial. Y Él en la persona de Cristo nos invita a tener comunión íntima con Él. No a la intemperie, no en una cueva fría, no en una casa rústica y pequeña. Él nos invita a entrar al mismo palacio real en los cielos, lo que el salmista describe como
palacios de marfil en Salmo 45, versículo 8. Y luego de ingresar a este palacio, el Espíritu Santo nos conduce a las habitaciones privadas de Cristo, nuestro Salomón. Este es el contexto en el cual podemos hablar con Dios cara a cara, como Moisés habló con Dios, dentro del tabernáculo de reunión. Permítame leer esa experiencia de Moisés para que podamos meditar en el gran privilegio que nosotros tenemos como creyentes. Escuchemos Éxodo 33, el versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Hermanos, ¿imaginan lo que la gente pensaba de Moisés, que podía hablar con Dios cara a cara? Y cada vez que Moisés iba al tabernáculo, Dios no se hacía esperar. La columna se trasladaba al tabernáculo. Nunca leemos que Moisés fue al tabernáculo y no se encontró con Dios. Dios siempre quería hacerlo. Y nosotros también tenemos este privilegio de entrar al lugar santísimo. Y Dios se acerca a ese lugar, está en ese lugar. Y podemos hablar con Dios cara a cara en cualquier momento que querramos hacerlo. Es un tremendo privilegio. Por eso es tan triste escuchar a creyentes, a nosotros mismos, decir a veces que estamos muy ocupados con actividades humanas, como para entrar al lugar santísimo y hablar con Dios en oración. No hay palabras para describir esa clase de actitud. La sulamita estaba asombrada. El rey Salomón la había metido en sus cámaras. No quería salir, ¿no es cierto? Ella podía dejar atrás todos sus quehaceres. No había nada que le interesaba más que estar con Salomón en sus cámaras. ¿Qué nos interesa tanto que no nos permite tener tiempo para orar? Quizá nos hará bien volver al Salmo 45 y leer versículos 14 y 15, que describe la manera que Salomón metió a su esposa en su dormitorio, que representa espiritualmente Cristo lleva al creyente al lugar santísimo. Escuchemos. Dice, con vestidos bordados será llevada la novia al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Los demás creyentes y los ángeles también serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio
del Rey. Hermanos, esto debe describir nuestros tiempos a solas con Dios cada día. Debe describir el culto de oración que tenemos en la iglesia con los hermanos. El Rey nos está llevando a sus cámaras. Él se va a manifestar a nosotros en todo su amor. Él nos va a atraer hacia sí mismo para acelerar nuestra vida cristiana. La gran pregunta es, ¿estamos aprovechando ese privilegio que Dios nos da de ingresar al lugar santísimo por la sangre de Cristo? Pensemos en esta Sulamita, lo que ella habrá sentido al ser conducida por Salomón a su mismo dormitorio. Y preguntémonos, ¿por qué tanta frialdad en nuestra vida espiritual? Padre amado, gracias por este precioso libro de Cantares, Señor, que tiene tantas lecciones profundas y espirituales para motivarnos en la vida cristiana. Padre, pedimos que uses estas meditaciones para renovarnos espiritualmente, que día tras día el Espíritu Santo derrame su gracia en nuestras vidas, que podamos correr tras el Señor Jesús y podamos disfrutar esta comunión íntima con el Señor y contigo también en ese lugar santísimo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.